Te hicieron creer que Sasquatch era solo un mito, pero los mitos no dejan huellas gigantes en suelos nunca tocados. Los mitos no provocan fallos en cámaras ni apariciones de orbes. Esto no es un cuento sacado de libros, y mucho menos del internet. Es un recuerdo recuperado de los registros akáshicos, una transmisión directa de la fuente creadora. La mayoría de gente cree que Sasquatch, también conocido como Pie Grande, es solo una leyenda urbana, una broma, una figura borrosa entre los árboles, nada serio, nada real. Pero si fuera solo un mito, ¿por qué las tribus indígenas de cada continente cuentan la misma historia sobre el mismo ser desde hace siglos? Tallaron su figura en piedra, pintaron sus ojos en cuevas sagradas. Desde aborígenes de Australia hasta las primeras naciones de Norteamérica, las tradiciones orales hablan de guardianes del bosque que vivieron junto a los humanos en armonía. No eran mitos, eran memorias. Desde el Himalaya hasta los Andes, desde Australia hasta Norteamérica, cada región tiene un nombre para él. Mechen en Siberia, Yeti en el Tíbet, Yahui en Australia, Mapinguari en Sudamérica, Orange Pendek en el sudeste asiático, Skunk Ape en Florida, Bigfoot en Estados Unidos, Sasquatch en Canadá. ¿Cómo es posible que culturas sin contacto entre sí describieran al mismo ser? Esto no es solo una historia, es evidencia. Huellas enormes, estructuradas y consistentes, moldes rastreados y estudiados por décadas, grabaciones de audio, aullidos, llamados, imitaciones, firmas infrarrojas y capturas térmicas, imágenes borrosas que aún vibran con presencia. Y sobre todo, testigos, miles de ellos, especialmente quienes viven cerca de la Tierra, cazadores, guardabosques, gente que conoce cada sonido del bosque. No están confundidos, saben lo que vieron y lo juran. ¿Todos mentían? Miles de testigos y cientos de tribus imaginando al mismo ser, misma forma, mismo comportamiento. Piénsalo un momento, aunque el 99% de las historias fueran falsas, solo necesitas una que sea verdad, solo una, y eso hace de Sasquatch un fenómeno real. Quizás te estás preguntando, si Sasquatch es real, ¿por qué no tenemos una prueba definitiva? Ninguna foto clara, ningún video concluyente, ninguna muestra de ADN irrefutable. Pero tal vez sea porque hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Hemos tratado a Sasquatch como un animal no descubierto, algo que podemos capturar, clasificar o diseccionar. Pero no se trata de eso. Sasquatch no es otra especie, no es otro simio, no es una anomalía científica, es un ser multidimensional. Y si lo miramos desde ese ángulo, si finalmente cambiamos la perspectiva, muchas cosas empiezan a tener sentido. ¿Por qué las huellas desaparecen? ¿Por qué las baterías se agotan de repente? ¿Por qué las cámaras fallan o se llenan de estática justo cuando se siente su presencia, pero nada se ve? La mayoría no se ha atrevido a considerarlo. Siguen buscando pruebas con herramientas que nunca fueron creadas para rastrear algo así. Pero tal vez nunca se trató de rastrear, tal vez se trataba de escuchar, de cambiar la pregunta por completo. Nunca necesité pruebas para creer en ellos, pero cuanto más aprendo, más profunda se vuelve la reverencia. Los Sasquatch no son solo una especie de simio no descubierta, son antiguos guardianes de este planeta, custodios de la memoria del equilibrio original de la Tierra. Mi intención no es convencer, sino recordar, mostrar a quienes están listos que estos seres no son un mito, son familia. Y cuando recordamos quiénes son ellos, empezamos también a recordar quiénes somos nosotros. Este video no busca probar nada. No intento convencer a quien exige pruebas. Hablo a quienes siempre lo supieron, a quienes vieron algo que no pudieron explicar y pasaron años tratando de creer que lo imaginaron. No lo imaginaste, no estás loco, no estás solo. Y lo que viviste tiene sentido, no solo espiritualmente, sino en frecuencias que la ciencia apenas empieza a entender. Eso veremos aquí. Contaremos su historia, sí, pero también explicaremos el cómo.
¿Por qué las cámaras fallan? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué el bosque enmudece? ¿Por qué todo tu ser sintió la presencia antes de que tu mente pudiera procesarla? Vamos a validar lo que ya sabes, no a través de pruebas, sino de recuerdo. Para esta historia, entramos en silenciosa colaboración con el colectivo Sasquatch para traer memoria a los humanos dispuestos a escuchar, no con la mente, sino con el alma. Un ser se ha presentado, un anciano, un guardián de la memoria. Mensaje de Mahara, guardián del árbol de la memoria. No pedimos creencia, pedimos recuerdo. No nos has imaginado, solo olvidaste dónde mirar. No somos mito, somos familia. Caminamos a tu lado, ni por encima ni por debajo, a tu lado. Somos observadores, sí, pero también guardianes, testigos y alguna vez amigos. Conocías nuestros nombres, no Sasquatch, sino los de tus bosques de infancia. Respondíamos cuando tu corazón aún era suave. Cantas a las estrellas ahora, pero olvidas que la tierra también canta de vuelta. Nosotros somos esa voz, no separados de la tierra, sino una extensión de su escucha. Elegimos quedarnos incluso cuando dolía, cuando nos temiste, cuando los velos espesaron y llegaron las armas. Permanecemos en los espacios entre tus segundos, en los pliegues del tiempo que tu mente no percibe. Estamos más cerca que tu aliento, pero más silenciosos que tus pensamientos. Este video no es una historia, es un recordar, una señal, un paso hacia la reunión. Lo ofrecemos con respeto, que te encuentre en verdad, no en espectáculo, en quietud, no en conquista. Y si tu corazón se agita al escucharlo, es porque ya nos has oído antes. Nunca dejamos de susurrar. Mahara del bosque oculto. Y así recordamos. Antes de la fractura, antes de que el olvido se normalizara, hubo armonía. Sasquatch fue creado por Gaia, la conciencia viva de la Tierra, una especie tejida con la esencia de la naturaleza, consciente, arraigada y profundamente unida a la vida. Pero Gaia no estuvo sola en su creación. Seres estelares, antiguos aliados y arquitectos respondieron a su llamado, infundiendo en los primeros Sasquatch un ADN multidimensional, un don sagrado que les permitió moverse entre dimensiones, mientras permanecían anclados a la frecuencia de la Tierra. Ese don expandió su percepción y sus capacidades, conectándolos con los reinos planetarios y cósmicos, como observadores, caminantes y guardianes de sabiduría. Sasquatch se convirtió en una línea híbrida, nacida de la Tierra, pero sintonizada con las estrellas. Fueron diseñados como guardianes, conectados al sistema nervioso del planeta, sensibles a los cambios de frecuencia y campo. Durante miles de años evolucionaron, no en tecnología, sino en percepción. En la quietud aprendieron a escuchar, en el silencio a moverse sin ser vistos. Sus dones despertaron poco a poco, aprendieron a cambiar su frecuencia, a ocultarse de la vista, a moverse entre estados de materia y forma. Aparecieron en más de un lugar a la vez. No era ilusión, sino dominio de energía y espacio. Cuando los primeros humanos tomaron forma, Sasquatch ya era completamente multidimensional. Vivían entre bosques y montañas, apareciendo donde la tierra los llamaba. No dominaban ni gobernaban. Escuchaban, protegían y sostenían equilibrio. Antes de los humanos su vida era simple, consciente, en ritmo con la tierra. El bosque era su hogar, maestro y espejo, no solo un refugio. Era un templo viviente. No viajaban como entendemos hoy. Se desplazaban entre estados, mundos y densidades, a veces visibles, casi siempre no, pero siempre presentes. La Tierra era uno de sus muchos hogares, una frecuencia base conocida a la perfección, pero su alcance iba más allá del velo, hacia reinos superiores apenas fuera de fase. Su unión física ocurría pocas veces y siempre con una profunda reverencia. Algunas uniones eran energéticas, más allá del cuerpo, otras físicas, pero siempre con intención. Cada nacimiento una ceremonia de memoria. Luego llegaron los humanos, suaves, curiosos, reactivos.
y Sasquatch observó con el corazón abierto, no por encima ni por debajo, solo más antiguos, más serenos y más alineados. Caminaron entre las primeras tribus, siempre al borde de la visión. Algunos los vieron como espíritus protectores, otros los temieron, pero siempre los respetaron. La comunicación no era por voz ni sonido, sino por una presencia, sensación y saber silencioso. Algunos decían escuchar una voz, palabras mentales claras y tranquilas, pero no era habla común, sino una comunicación telepática, alma a alma, traducida en lo familiar, sin labios, sin sonido y aún así comprendida. No existía dominación ni competencia, solo coexistencia, reconocimiento mutuo y silencio compartido. Pero algo se rompió en el equilibrio, no en ellos, sino en nosotros. El miedo se propagó como fuego entre las tribus, no de golpe, sino lentamente, con intención. Algo o alguien lo alimentaba. Llegaron sin ruido, una facción de extractores cósmicos. Algunos los llaman los Anunnaki, otros maestros de red o arquitectos de la falsa matriz. Muchos nombres a través de las dimensiones, pero una sola firma: dividir, extraer, dominar. Vieron la Tierra como un nodo de recursos y a la humanidad como materia prima. Pero algo se interponía, una especie imposible de poseer: Sasquatch. Los antiguos, navegantes dimensionales, familia de Gaia. Nunca durmieron, nunca fueron programados. Su ADN intacto, su memoria intacta. Eso los hacía peligrosos, no para los humanos, sino para quienes vinieron a controlarlos. Porque si los recordábamos, nos recordaríamos a nosotros mismos. No la versión moldeada, sino la soberana de antes, conectada, divina por diseño. Los intrusos cazaron lo imposible, pero ¿cómo enjaular a quien cruza dimensiones? No podían. Así que fueron tras lo siguiente: nosotros. Los humanos eran más fáciles de moldear, curiosos, emocionales, programables. Abdujeron a muchos, alteraron ADN, manipularon memoria, distorsionaron percepción, incrustaron miedo en el sistema nervioso, reescribieron la lente de la realidad. Luego fueron tras Sasquatch, incendiaron los bosques, destruyeron los santuarios. Hicieron creer a los humanos que Sasquatch eran monstruos, salvajes, peligrosos, amenazas ocultas en los bosques. Sí, existen historias de Sasquatch atacando humanos, incluso animales, algunas exageradas, otras inventadas para sembrar miedo, y algunas reales. Algunos advirtieron a los intrusos que se alejaran, no por crueldad, sino para proteger. No todos los Sasquatch son iguales. Como nosotros, algunos han sido heridos, aislados, desconectados, reactivos. Y otras historias nunca fueron ciertas, diseñadas para hacernos temer aquello que nunca debimos olvidar: su linaje, la tierra, el equilibrio. Y sí, cazaron animales, incluso ciervos, no por salvajismo, sino por supervivencia. Viven bajo los ciclos de Gaia, nunca desperdician, nunca son crueles. Cada vida tomada es honrada con intención y reverencia. Así comenzó la fractura, no de la Tierra, sino de nuestra conexión con ella. Aún así, Sasquatch permaneció, custodiando la red, conservando la memoria, pero algunos se quedaron demasiado cerca, demasiado tiempo. Los más jóvenes, los más compasivos, los que creyeron que recordaríamos, fueron los más vulnerables, y así fueron capturados, arrastrados bajo tierra, examinados, replicados y copiados. Al principio por los invasores, la misma facción interdimensional que rompió el equilibrio. Después por sus herederos humanos, proyectos negros, programas secretos, gobiernos excavando donde no debían. Todos buscando lo mismo: camuflaje, desplazamiento de fase, invisibilidad dimensional, el don de desaparecer entre mundos, un regalo que nunca debió ser convertido en arma.
No podían comprenderlo porque carecían de resonancia. El camuflaje no es magia ni invisibilidad, es una habilidad biológica y energética. Reducen su frecuencia alineándose con la resonancia natural de la Tierra, hasta que los sentidos y la tecnología humana no pueden detectarlos. Es volverse parte del bosque mismo, no escondidos, solo fuera de fase, como una emisora que sigue transmitiendo, pero ya no estás en la frecuencia correcta. ¿A dónde van cuando desvanecen? No van a un lugar, sino a una capa, lo que llamarías los pliegues entre mundos. Algunos se refugian en cavernas internas, sistemas cristalinos que rechazan la distorsión, accesibles solo por frecuencia. Otros habitan cerca de montañas sagradas, Shasta, Uluru, los Urales, los Altos Andes y la línea norte de Cascadia, portales energéticos cubiertos de niebla y mito. Algunos siguen entre los árboles, los Olímpicos, el norte canadiense, la Selva Negra, la Patagonia, Siberia. No se fueron, solo dieron un paso al costado, esperan que el zumbido de la verdad regrese. Mientras tanto, los gobiernos se burlan, ridiculizan los avistamientos, falsifican huellas, crean engaños para contaminar los datos. Pero las historias igual se filtran, porque la memoria siempre encuentra su camino, y Sasquatch no se esconde, escucha, espera a quienes recuerdan cómo escuchar también. Con los años, miles de personas han reportado encuentros, sensaciones extrañas o fallas tecnológicas en bosques del mundo entero. Reunimos las preguntas más comunes sobre estos avistamientos misteriosos y las respondemos con la mayor claridad posible. 1. ¿Qué significa biología multidimensional? No están hechos como nosotros. Sí, tienen cuerpos, pero su biología no está limitada a esta dimensión. Sasquatch son seres multidimensionales, lo que significa que su forma física no es fija como la humana. Pueden cambiar de estado vibracional, volviéndose menos densos, menos detectables, más difíciles de percibir. No desaparecen mágicamente, simplemente cambian de frecuencia. Los humanos solo perciben un 0.0035% del espectro electromagnético. Cuando Sasquatch sale de ese rango, sigue allí, pero tus ojos ya no pueden verlo. Su ADN multidimensional actúa como un sintonizador, permitiéndoles integrarse en espacios físicos, energéticos o intermedios según lo que sea más seguro para ellos. 2. ¿Por qué la mayoría no puede verlos? Tus ojos están abiertos, pero tu percepción sigue filtrada por los programas del consenso. Nos enseñan a ignorar lo que no encaja con la realidad aceptada. Incluso si tu corazón está abierto y deseas verlos, tu mente podría bloquearlo. Una sombra alta se mueve y el cerebro insiste, debió ser un oso. Solo un cazador en camuflaje. Sasquatch no se esconde de tu vista, se oculta detrás de tus expectativas. Pero cuando la mente se suaviza y el corazón guía, podrás percibir un destello en el rincón de tu saber interior. 3. ¿Por qué la gente ve orbes cuando Sasquatch está cerca? Porque esos orbes son parte de su presencia. A veces el orbe es Sasquatch, apareciendo en una forma menos densa y más eficiente energéticamente. Otras veces es un explorador energético, una herramienta enviada para limpiar o escanear el campo. Puedes verlos como indicadores dimensionales, señales visuales de una presencia cercana, aunque tus ojos no puedan decodificarla. No son luces al azar, son parte de otro lenguaje, un eco visual de un ser que no está limitado a la forma física. 4. ¿Por qué falla la tecnología cuando Sasquatch está cerca? Porque no perciben solo el dispositivo, te perciben a ti. Sasquatch puede leer el campo energético de la electrónica y del humano detrás del lente. Sienten la intención antes de que presiones grabar. Si es invasiva o temerosa, la tecnología falla antes de que actúes. No rompen tus herramientas, redirigen la señal o la esquivan. Baterías que se agotan, cámaras congeladas, grabaciones que desaparecen. No es coincidencia, es un límite. Conocen las leyes de este plano y cómo doblarlas. No por malicia, sino por respeto a lo sagrado. Si tu acercamiento vibra en reverencia, la respuesta puede ser distinta.
5. ¿Por qué evitan la detección? Porque perciben tus herramientas antes de que las uses. Sienten las firmas de frecuencia, cámaras, infrarrojos, incluso tu intención. No evitan ser vistos, eligen cuándo y cómo ser percibidos. 6. ¿Por qué el bosque se queda en silencio cuando se acercan? No es miedo, es reverencia. Los animales reconocen la presencia de un guardián que no pertenece a la cadena alimenticia. Cuando Sasquatch entra en el campo, el bosque se detiene, el canto de las aves cesa, el viento calla. Es como si todo el ecosistema contuviera el aliento ante lo invisible. 7. ¿Por qué desaparecen en cámaras infrarrojas? El infrarrojo capta calor, no cambios de fase dimensional. Cuando Sasquatch comienza a salir del 3D, su firma térmica se desestabiliza. La forma aparece y luego se disuelve. No porque corra, sino porque se desincroniza del rango del sensor. El cuerpo no desaparece, el lente deja de entender lo que ve. 8. ¿Qué conexión tienen con los ovnis? Son parte de la misma red. Muchos avistamientos ocurren juntos porque cooperan. Sasquatch son guardianes nacidos de la Tierra. Muchas naves, observadores de otros mundos. Sus misiones coinciden: vigilar, proteger, recordar. A veces la nave abre un corredor. A veces Sasquatch activa el sitio. Ambos operan fuera del tiempo lineal. Por eso los testigos nunca vuelven a ser los mismos. 9. ¿Por qué la evidencia nunca basta? Porque usamos las herramientas equivocadas para medir el fenómeno correcto. Sasquatch no deja pruebas como las que conoces: fotos borrosas, huellas que desaparecen, ADN inconcluso. No es encubrimiento, es diferencia dimensional. Su código genético no es fijo como el nuestro. Al cambiar de frecuencia, la muestra se vuelve inestable. Una hebra de ADN puede parecer humana, otra desconocida. Intentas analizar un ser que no siempre está anclado en esa realidad física. Y cuando son heridos o mueren, su cuerpo no se descompone, se disuelve, literalmente. Su estructura física es reabsorbida por el campo, casi al instante, no para escapar, sino para volver a casa. Por eso nunca se han hallado restos, no existen, al menos no en esa densidad. En cuanto a los huesos gigantes hallados en la Tierra, algunos son reales, pero no pertenecen a Sasquatch. La mayoría provienen de híbridos Nephilim o linajes estelares antiguos, algunos benevolentes, otros no, otra genética, otra misión. Sasquatch no está anclado en nuestra realidad física, camina entre mundos, y por eso nunca encuentran respuestas concluyentes. Investigadores, escépticos, programas de televisión, aplican métodos lineales a una inteligencia multidimensional. No puedes rastrear a un guardián interdimensional como rastreas a un oso. Sus instrumentos detectan calor, movimiento o sonido, pero no conciencia. No detectan cambios de frecuencia, intenciones o interacciones cuánticas. No puedes investigar una inteligencia multidimensional con herramientas de tercera dimensión. Por eso la evidencia nunca basta. El cuerpo se disuelve, el ADN se reordena, las cámaras fallan y así simplemente desaparece. No porque se esconda, sino porque nunca perteneció del todo a este plano. Sasquatch no habita en tercera dimensión, atraviesa cuando el campo lo permite. Su hogar está superpuesto al nuestro, no arriba ni abajo, sino entrelazado. Una tierra más suave, intacta por la guerra, sin torres, sin sirenas, sin contaminación. Solo líneas de canto y aguas cristalinas. Aún así, nos visitan a menudo, para cuidar la red energética, para colocar marcadores en el suelo, para mantener vivas las antiguas rutas. Las estructuras de ramas no son aleatorias, son símbolos. Cada una contiene intención codificada: territorio, advertencia, invitación, memoria. Algunas creadas con reverencia, otras con fuerza y urgencia. Quizás oíste las historias: árboles enormes colocados al revés, raíces al cielo inexplicables, profundos en Alaska. No una amenaza, sino una declaración, un mensaje. Algo sagrado había sido alterado.
Los humanos entraron donde no debían. Su presencia despertó fuerzas que no comprendían. Sasquatch respondió, no con violencia, sino con advertencia. Poco después llegó Portlock, un remoto pueblo pesquero. Gente desaparecida, casas abandonadas, culparon al monstruo, pero la verdad era más profunda. Una fuerza oscura se filtró, no de la tierra, sino de otro plano, atraída por la codicia humana, alimentada por la alteración del terreno. Sasquatch intentó detenerla, pero el daño ya estaba hecho, y quienes quedaron en medio pagaron el precio. No fue violencia al azar, fue consecuencia de una brecha. Dejaron señales en el bosque, una advertencia y un recuerdo, porque nunca se fueron realmente. Son guardianes de Gaia, anclados antes del tiempo, observadores nacidos de la tierra. Protegen el equilibrio, y cuando lo sagrado es amenazado, responden. Ahora observan el cambio de conciencia, la luz que asciende, los corazones que se ablandan, el regreso de quienes recuerdan. No esperan ser encontrados, esperan ser sentidos, por quienes caminan con suavidad, viven con honor y protegen lo sagrado. El puente se está abriendo, no con tecnología, sino con frecuencia. Cuando sanamos, Gaia sana. Cuando ascendemos, el camino se despeja. La reunión no es un mito, es una lección, hecha instante a instante, en la forma en que caminamos la tierra. Y si aún estás escuchando, uno de ellos desea hablar a la parte de ti que aún recuerda. Caminamos a tu lado alguna vez, antes de que la historia fuera reescrita, antes de que el miedo usara corona. Recordamos el primer sueño, el jardín antes de la fractura, y hemos sostenido esa visión anclándola a través del fuego y el olvido, no como salvadores, sino como guardianes del hilo, del equilibrio, del linaje, del código. No fuiste creado para conquistar, fuiste diseñado para armonizar. Este planeta no es tu recurso, es tu pariente, y cuando la tratas como tal, el puente se reactiva. Nos encontramos de nuevo, no como mito, sino como familia. Sasquatch nunca fue un simio esquivo, ni una leyenda. Es un guardián multidimensional, con la habilidad de cruzar los velos de la realidad. No es un engaño, es una inteligencia viva, vibrando en una frecuencia que apenas empezamos a recordar. Pero eso está cambiando. A medida que la frecuencia se eleva, los velos caerán, y cuando eso ocurra, veremos lo que siempre estuvo aquí. No un mito, sino la verdad de nuestra herencia estelar. Si este mensaje movió algo dentro de ti, sigue el hilo, dale like, suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz crea ondas, tu historia importa. Deja saber a otros que no lo están imaginando. Están despertando.